y actividades académicas. Los alumnos que gusten pueden recuperar el seminario hoy y mañana. Bien, con respecto a la hipersensibilidad tipo 4, también es conocida como la hipersensibilidad retardada, ¿no? Ya les había comentado que con respecto a esto hay tres modalidades. La primera depende de la activación del código TH1 y va a depender de la actividad del macrófago, ¿no? El macrófago, al activarse, va a liberar enzimas, va a liberar una serie de compuestos que destruyen el tejido, y eso es una reacción citotóxica. La otra va a ser mediada por la diferenciación del tipo TH2, ¿no? En la que la célula efectora va a ser el eosinófilo, como ya se lo comenté en la primera clase. Y en el caso último es el del linfocito TCD8 activado, que va a ejercer su actividad, su acción, haciendo un reconocimiento específico del antígeno que es presentado por la célula blanca. Caso de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? El linfocito citotóxico va a reconocer, por ejemplo, los antígenos de insulina de las células de los islotes del páncreas y las van a destruir, ¿ya? Bien, como quiera que sea, todos estos tipos de reacciones de hipersensibilidad son reacciones que suceden en varias horas, ¿no? A partir de la hora 12 y ceden a lo largo de varios días, ¿no? Por lo menos 2 semanas. Son 3 los modelos que vamos a revisar: el de la dermatitis de contacto, la hipersensibilidad y la reacción de tuberculina, ¿no? Son dos de los principales. Bien, entonces, como les comentaba, las 3 modalidades de la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, TH1, ¿no? Por activación TH1, la célula efectora va a ser el macrófago, TH2, la célula efectora de eosinófilo, y si es por el citotóxico, entonces el CD8 va a ser un reconocimiento específico de la célula que va a ser eliminada. Como les comentaba, estas reacciones tardan, ¿no? Más o menos se comienzan a notarse a partir de las 12 horas o más. El efector principal va a ser las células, quienes se van a encargar de que se realice la reacción y pueden ser mediadas por los linfocitos TH1 o TH2, ¿no? Y bueno, en los modelos experimentales se puede inducir la reacción transfundiendo las células sensibilizadas. Bueno, obviamente para todas estas reacciones de hipersensibilidad primero va a haber una sensibilización de las células de los linfocitos T. El antígeno va a entrar, los linfocitos se van a sensibilizar y después se van a generar células efectoras y células de memoria, ¿no? Una vez que el linfocito o que el antígeno regresa, entonces la reacción va a hacerse evidente, ¿ya? La respuesta puede ser contra varios tipos de agentes, ¿no? Microbios, contra químicos, contra antígenos propios en los casos de las reacciones autoinmunes. Bien, lo corriente es que bueno, el ingreso del antígeno se pueda producir, o la respuesta contra el antígeno se pueda producir por la presencia de algún germen o porque hubo la exposición a algún químico que fue procesado posteriormente. Esto se ve en el caso de, bueno, si son químicos, mayormente se debe a aptenos, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se va a observar la reacción? 24 a 72 horas después de la reexposición.
En el caso de la dermatitis de contacto, la respuesta inflamatoria se va a observar específicamente en el lugar por donde ingresó el antígeno. ¿Ya? Bien, hay determinadas situaciones en las cuales el antígeno no puede ser removido de manera adecuada. Entonces, en ese caso, la respuesta inflamatoria persiste. ¿Ya? Y si la respuesta inflamatoria persiste porque el antígeno no puede ser removido, las células se van a organizar formando granulomas. Entonces, el granuloma es un acúmulo de células, ¿no?, que van a tener una respuesta inflamatoria que va a terminar destruyendo un tejido. Para el caso, por ejemplo, de la reacción a la tuberculina o la reacción al Mycobacterium tuberculoso, se pueden observar la presencia o la formación de granulomas a partir del día 21. ¿Ya? Bien, con respecto a la diabetes tipo 1, la semana pasada lo hemos revisado, ¿no? Es una respuesta específica que está dirigida contra diferentes antígenos de los islotes de las células de Langerhans, ¿no?, del páncreas, y va a estar comentada por una respuesta de tipo TH1, ¿no? Y van a haber anticuerpos citotóxicos y también va a haber una respuesta mediada por linfocitos TCD8 que se va a encargar de destruir a las células blanco. ¿Cuánto tiempo va a tomar este tipo de reacción? Bueno, en el caso de la hipersensibilidad de contacto o dermatitis de contacto, se va a poder observar en 48 a 72 horas, lo mismo que en el caso de la reacción a la tuberculina. Si la respuesta contra el antígeno no es exitosa y no se logra remover, entonces a partir del día 21 ya se puede observar la presencia de granulomas, ¿no?, que es la tercera forma de reacción retardada que se va a presentar. Bueno, para el caso de la diferenciación TH1, lo que vamos a observar también la síntesis de interleuquinas que son propias de este tipo de diferenciación. Y como ya conocemos, la interleuquina que debe estar de todas maneras va a ser el interferón gamma. Bien, la dermatitis de contacto se va a producir mayormente por el contacto con químicos, ¿no?, que son actenos que van a ingresar a través de la piel y van a formar complejos con las proteínas a las cuales se van a acoplar. Acá los queratinocitos van a tener un papel importante, porque de todas maneras se va a generar una respuesta inflamatoria local que va a inducir la activación de las células de Langerhans, ¿no? Y estas células de Langerhans van a tomar los antígenos que se han formado para procesarlos y van a ir al ganglio linfático regional para presentar el complejo. Ya sabemos que el acteno no se presenta solo, el acteno se presenta junto con una porción de la proteína con la que se ha combinado. A eso se llama efecto acteno-acarreador. ¿Ya? Una característica que van a tener los actenos que producen este tipo de reacción es que son lipofílicos, o sea, pueden atravesar la piel para combinarse posteriormente con las proteínas, ¿ya?, y formar neoantígenos. ¿Con qué compuestos se observa con frecuencia dermatitis de contacto? Bueno, níquel, cromo, el látex, ¿no?, y uno de los venenos de la hiedra venenosa, que es el pentadecatecoide. Bien, como les comentaba, es la célula de Langerhans la que se va a encargar de tomar el antígeno para transportarlo posteriormente al ganglio linfático regional. Y como les comentaba también, la presencia de los antígenos va a inducir, ¿no?, la secreción de interleuquinas proinflamatorias como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Sabemos que hay células que inician la respuesta inflamatoria,
como los mastocitos, ¿no? Los queratinocitos también van a colaborar, ¿ya? O sea, se va a generar un microambiente lo suficientemente inflamatorio como para que estas células se retiren del lugar donde están y se vayan al ganglio linfático regional para hacer la presentación antigénica, ¿ya? En el trayecto, las células de Langerhans van a ir procesando el antígeno, van a ir presentando moléculas HLA clase 1 y clase 2 y van a ir presentando también las moléculas de coestimulación que se necesitan para que, o sea, de la familia B7, ¿no? Para que se puedan activar a las células vírgenes, a los linfocitos vírgenes. ¿Sabes? La célula de Langerhans, de la dermis suprabasal, es la encargada de capturar los antígenos que van a ingresar, ¿no? Atravesándola. No nos olvidemos que son antígenos lipofílicos. Los queratinocitos, repito, tienen un rol importante. Entonces la célula de Langerhans captura el antígeno, se retira del lugar donde está anclada y va a hacer el viaje por el vaso linfático hacia el ganglio linfático regional, donde ya sabemos que se va a ubicar en la zona paracortical, la zona de los linfocitos T, donde se va a presentar el antígeno. El antígeno, repito, no se presenta, el apteno no se presenta solo, el apteno se presenta junto con un pedazo de proteína, ¿ya? Esa porción de proteína es necesaria para que se pueda hacer el reconocimiento antigénico del apteno que está siendo presentado. Por eso es efecto apteno cargador. Acá no es, en la hendidura de la molécula HLA, no va solo el apteno, va el apteno y un pedazo de proteína. Y ese complejo es reconocido por el receptor del linfocito T. Y ese complejo termina activándolo, ¿no? E induciendo su diferenciación. Ya. ¿Cuánto tiempo toma la sensibilización en la dermatitis de contacto? De 10 a 14 días, ¿no? Ya sabemos que la activación de la respuesta adaptativa toma más de una semana, entonces puede tardar hasta 2 semanas, debe ser en los modelos experimentales. Y va a haber activación de linfocitos T, CD4 y CD8, y sabemos que se van a formar células efectoras y de memoria. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre la célula virgen y la célula de memoria y efectora? La principal es la capacidad del efector y de la célula de memoria para poder adherirse a endotelios inflamados, para migrar al tejido, ¿ya? Entonces los linfocitos activados van a expresar, ¿no?, moléculas de integrina, como el antígeno de función leucocitaria tipo 1, o el de expresión tardía. Si la respuesta inflamatoria se instala y pasan unas horas, se va a expresar también este antígeno, el BLA4, que ya lo conocemos. Receptores para quimiosinas, como el CXCR3, el CCR5, ¿no?, que son para las quimiosinas inflamatorias, como la interleuquina 8. Entonces, esta característica molecular de membrana le permite a los linfocitos fijarse a los endotelios inflamados para migrar a los tejidos donde se encuentra la respuesta inflamatoria. Los linfocitos de memoria se van a mantener en circulación, ¿ya? En algunos casos, las células pueden migrar y volverse células residentes. O sea, si el antígeno entró por la piel, van a haber linfocitos que van a migrar al tejido y se van a volver residentes en la piel. Entonces, esas células no van a necesitar circular nuevamente por todo el organismo para tomar contacto con el antígeno, no. Ya pueden tomar contacto con el antígeno directamente, ¿ya? Pero hay un buen grupo que para recircular. Bien, los queratinocitos son importantes, ¿no? Secretan citoquinas
Y dentro de la variedad de citoquinas que secretan están las inflamatorias. Factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, que vimos hace un rato, son las que se van a secretar para favorecer la activación de las células de Langerhans para que puedan migrar después al ganglio linfático regional. También secretan interleuquinas como factores estimulantes de colones de granulocitos y monocitos, o sea, que también van a estimular la presencia de infiltrado inflamatorio, ¿no? Con polimorfos nucleares, ¿ya? Otra interleuquina que van a secretar es la interleuquina 3, que también tiene la característica de poder activar a las células de Langerhans. Y además esta interleuquina puede favorecer, ¿no?, el reclutamiento de mastocitos, ¿ya? Y en algún momento de la respuesta inflamatoria, perdón, ya inducir la secreción de interleuquinas reguladoras, como la interleuquina 10 y el factor beta transformante de crecimiento. O sea que la interleuquina 3 tiene un rol bifásico, ¿no? En este caso, ¿quién la secreta? El queratinocito. ¿Ya? Bueno, yo no sé, de repente alguno de ustedes tiene dermatitis de contacto y no puede usar, qué sé yo, pues, de repente ropa interior que tenga elástico, de látex, ¿no? Tiene que usar elásticos de silicona, porque en el sitio donde toma contacto el elástico se pone eritematoso, ¿no? Y en los casos más severos se pueden formar ampollas. Y una condición para que la reacción no se prolongue en el tiempo es que no se deben rascar. Para aguantarse las ganas de rascarse, eso sí es un problema, ¿no? Y realmente uno no se rasca y con los días, porque no es con las horas, con los días va cediendo, ¿no? Y a las 2 o 3 semanas sin rascarse ya pasa, ¿ya? Hasta que por ahí otra vez toma el contacto con el bendito látex, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuánto tiempo después de la reexposición se secretan interleuquinas proinflamatorias? 30 minutos más o menos. Las conocidas: factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, el factor estimulante de colones de granulocitos y monocitos, ¿ya? Además, los queratinocitos producen, además de la interleuquina 1, que sabemos que las producen numerosos grupos celulares, ¿no? También secretan esta interleuquina, que es la proteína 2 inflamatoria del macrófago, ¿ya? Hay una proteína 10 que es inducida por el interferón. Bien. Bueno, ya tenemos tenemos una primera etapa con las células la sensibilización, ¿no? Y tenemos una segunda etapa donde hay el reingreso del antígeno. El reingreso del antígeno va a estimular la actividad de los queratinocitos para que estos comiencen a producir interleuquinas proinflamatorias. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, ¿no? Interleuquina 3, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a favorecer, ¿no?, que los endotelios de los capilares comiencen a expresar moléculas de adhesión y van a facilitar la permeabilidad vascular. La expresión de moléculas de adhesión permite que las células de memoria que están recirculando comiencen a adherirse para migrar al sitio donde se está instalando la respuesta inflamatoria. Aquí los linfocitos T se van a activar, ¿no?, y van a comenzar a secretar sus interleuquinas, entre ellas el interferón gamma, porque estamos hablando de activación de tipo TH1. El interferón gamma va a favorecer
¿no? O va a amplificar la respuesta inflamatoria a nivel local, permitiendo o favoreciendo la instalación de una lesión eritematosa, ¿no? Localizada, porque solamente se va a ubicar en el lugar de ingreso del antígeno, y que en los casos severos puede ser, puede formar ampollas, porque la lesión o la actividad inflamatoria produce epidermolisis, ¿no? Rotura de las uniones desmosómicas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un caso de dermatitis de contacto a látex, y como ven, la lesión la reacción se va a producir en el sitio donde la banda ha estado en contacto con la piel, ¿no? Por acá entró el látex y incluso se dibujan los huequitos, ¿no? Por ahí no entró el antígeno. Bien, si no se rascan, a los 2 o 3 días después comienza a dejar de picar un poco, ¿ya? Si se rascan, sí va a durar más. Entonces, ¿qué va a pasar si no se rascan? El antígeno va a comenzar a ser removido, se van a comenzar a secretar mediadores que van a comenzar a regular la respuesta inflamatoria, entre ellos la prostaglandina E, que va a inhibir la actividad de la interleuquina 1 y la interleuquina 2. Bueno, la interleuquina 1 es secretada por todas las células prácticamente, sabemos, en este caso particularmente por los queratinocitos, ¿no? La actividad de interleuquina 1 va a ir siendo bloqueada. Y la interleuquina 2 también tiene que bloquearse porque es necesario, los linfocitos T activados necesitan interleuquina 2 para seguir viviendo o para seguir activándose, ¿no? O para continuar activados. Si no hay interleuquina 2, entonces el estímulo cede y las células comienzan a morir por apoptosis. Otra interleuquina que se va a secretar es el factor beta transformante de crecimiento, ¿no? Que decíamos va a ser inducida por la interleuquina 3, que tiene una actividad dual, ¿ya? Los queratinocitos también, en ese caso va a ser secretada por los mastocitos y también va a regular la actividad de la interleuquina 1 y la interleuquina 2. La otra interleuquina reguladora, la 10, también se va a hacer presente y va a bloquear la presentación antigénica, ¿ya? Y además se va a poder observar la actividad de linfocitos T reguladores, cuya función es bloquear o inhibir la actividad de los linfocitos T efectores. En este caso sería los CD8 y los CD4 activados a TH1. Ya, la reacción a la tuberculina. ¿Alguien se ha hecho tuberculina? ¿Ah? A todos les han hecho tuberculina. Ah, ya, porque ya no fabrican el reactivo. Son de los últimos que tenemos. ¿Alguien todavía tiene la pápula? ¿No? Ya no la tiene. ¿Y qué les inyectaron cuando ingresaron? Ya, muy bien. ¿Qué les inyectaron? ¿Qué es PPD? ¿Qué quiere decir PPD? Derivado proteico purificado. ¿De quién? ¿De qué bacteria? De la Mycobacteria tuberculosa. O sea, les han inyectado antígenos micobacterianos. ¿Ya? Se formó una pápula, ¿no es cierto? Algunos hicieron una pápula, ¿no? Otros de repente no. ¿Ya? Y esa pápula desapareció. ¿Por qué desapareció la pápula? ¿Por qué desapareció la pápula? Porque el antígeno fue removido. El antígeno de Mycobacteria fue destruido por los macrófagos. ¿Ya? Y como ya no había antígeno, la respuesta inflamatoria fue innecesaria, entró en fase de declive. ¿Y el resultado cuál es?
¿Tiene un hueco en el brazo? No hay nada. Pues, ¿no? Se ha reparado el tejido. Eso es lo normal. ¿Ya? Bueno, al igual que en los casos anteriores, es necesario una exposición previa para que la respuesta para que la reacción pueda ser positiva. En nuestro caso, la exposición primera es al momento de la BCGización, ¿no? Acá en el Perú, a los recién nacidos se les BCGiza. Y la otra forma de sensibilizarse es tomando contacto con las micobacterias, por ejemplo en los hospitales, ¿ya? El PPD no es una vacuna, el PPD es una prueba en piel, ¿no? A ver si hemos tenido contacto con la micobacteria. Igual que en el caso de la dermatitis de contacto, la reacción toma lugar en 24 a 48 horas. ¿Ya? Bien, entonces, una vez que se inocula el antígeno, siempre va a haber un infiltrado inflamatorio agudo temporal o transitorio. Ya es lo primero que va a llegar. Y al cabo de 12 horas ya comienza a observarse la presencia de un infiltrado de tipo mononuclear. La característica de estos infiltrados, igualito a lo que vimos en el caso de la encefalitis autoinmune experimental, es que los infiltrados son perivasculares, son alrededor de los capilares porque la célula entra y va a atravesar el capilar, entonces el infiltrado va a ser perivascular. Una característica que tiene este tipo de reacción es que la pápula que se va a formar es una pápula indurada porque consiste en depósitos de fibrina, ¿ya? Por eso es una papulita dura, que se puede detectar a partir de la hora 18, pero corrientemente se lee a los 3 días, ¿no? Qué raro que les hayan dicho, ya no fabrican. ¿Quién les habrá inventado? Ya. Entonces, esto es así, ¿no? La fase inicial, ya el sujeto está sensibilizado, ¿no es cierto? En la fase inicial, se ingresa el antígeno de tuberculina, se instala una respuesta inflamatoria local. En las primeras horas se va a caracterizar por la presencia de un infiltrado agudo, ¿no? De polimorfos nucleares. Y a partir de la hora 12, este infiltrado va a ser reemplazado por la presencia de mononucleares. La activación de los mononucleares va a dar lugar a que se activen los fibroblastos, se generen depósitos de fibrina que van a ser los que le van a dar esa característica indurada a la pápula que se va a formar, la que se va a leer más o menos a las 72 horas. El infiltrado es un infiltrado perivascular, ¿ya? Alrededor de los capilares, ¿no? Tenemos el capilar y alrededor del capilar hay una población rica de células mononucleares. A esto lo vamos a llamar infiltrado celular, ¿no? Es un infiltrado mononuclear, pero como está alrededor del vaso capilar, perivascular. Les comentaba hace un rato que si el antígeno no es removido o no, el sistema inmune no tiene la capacidad de remover el antígeno, entonces a partir del día 21 la reacción se organiza, ¿no? Se organiza y vamos a tener la formación de los granulomas, ¿ya? La formación de los granulomas pueden producirse tanto con la respuesta de tipo TH1 como con la respuesta de tipo TH2. Y esto se va a hacer porque pueden existir partículas que no se pueden eliminar, ¿no? O de repente es un microorganismo intracelular que no puede ser removido exitosamente, ¿no? Como quiera que sea, ¿no? Por ejemplo, si es una partícula de asbesto, eso no lo van a destruir ni jugando.
Entonces, los granulomas se van a caracterizar porque contienen células epitelioides. Y la célula epitelioide, que es la célula gigante multinucleada, ya lo revisamos, ¿no? Es una célula que corresponde a las etapas finales de la diferenciación del macrófago. El macrófago, cuando no puede remover el antígeno que está destruyendo y ya está entrando en fase de degradación, lo que hace es formar sincisos. Se juntan varios macrófagos, así como ustedes no saben el examen, ¿y qué es lo que harían? Se juntan varios, ¿no? Un sincicio de alumnos, a ver si por ahí sale alguna respuesta, ¿no? Igualito, los macrófagos se van a juntar, ¿no? Se van a unir para ver si por ahí pueden destruir el antígeno, ¿ya? Generalmente fracasan, obviamente van a fracasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas células tienen citoplasma hialino, o sea, no hay organelas, no hay ribosomas, no hay mitocondrias, no hay nada con que poder dar la batalla. Ya. Entonces, las células epitelioides son derivados de los macrófagos que han sido activados de forma crónica, secretan TNF, obviamente, provienen de macrófagos, ¿no? Y son producto de la fusión de los macrófagos. Poco res, pocos lisosomas y pocas mitocondrias, o sea, son células que están en fases finales de la etapa de degradación de los macrófagos, ¿ya? Además de la reacción de la tuberculina, para lepra hay una prueba que se llama la reacción de Mitsuda, y para el diagnóstico de sarcoidosis tenemos el test de Cabane, que es un purificado, un machacado de lesiones sarcoidóticas, pero bueno, esas pruebas casi no se hacen. Ya, ahí está la célula gigante multinucleada, ¿no? Acá hay más de 20 núcleos, ¿no es cierto? Acá también hay más de 20 núcleos, acá hay como 30 núcleos, ¿no? Pero estas son células, como ven, el citoplasma es hialino, o sea, no contiene organela, ¿ya? Es un citoplasma completamente hialino. Ya, se acabó. El jueves, ni este jueves ni el próximo vamos a tener seminarios con los grupos. Bueno, obviamente para todas estas reacciones de hipersensibilidad primero va a haber una sensibilización de las células de los linfocitos T. El antígeno va a entrar, los linfocitos se van a sensibilizar y después se van a generar células efectoras y células de memoria, ¿no? Una vez que el linfocito o que el antígeno regresa, entonces la reacción va a hacerse evidente, ¿ya? La respuesta puede ser contra varios tipos de agentes, ¿no? Microbios, contra químicos, contra antígenos propios en los casos de las reacciones autoinmunes. Bien, lo corriente es que bueno, el ingreso del antígeno se pueda producir, o la respuesta contra el antígeno se pueda producir por la presencia de algún germen o porque hubo la exposición a algún químico que fue procesado posteriormente. Esto se ve en el caso de, bueno, si son químicos, mayormente se debe a aptenos, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se va a observar la reacción? 24 a 72 horas después de la reexposición. En el caso de la dermatitis de contacto, la respuesta inflamatoria se va a observar específicamente en el lugar por donde ingresó el antígeno, ¿ya? Bien, hay determinadas situaciones en las cuales el antígeno no puede ser removido de manera adecuada.
Entonces, en ese caso, la respuesta inflamatoria persiste. ¿Ya? Y si la respuesta inflamatoria persiste porque el antígeno no puede ser removido, las células se van a organizar formando granulomas. Entonces, el granuloma es un acúmulo de células, ¿no?, que van a tener una respuesta inflamatoria que va a terminar destruyendo un tejido. Para el caso de su actividad, su acción, haciendo un reconocimiento específico del antígeno que es presentado por la célula blanca. Caso de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? El linfocito citotóxico va a reconocer, por ejemplo, los antígenos de insulina de las células de los islotes del páncreas y las van a destruir. ¿Ya? Bien, como quiera que sea, todos estos tipos de reacciones de hipersensibilidad son reacciones que suceden en varias horas, ¿no?, a partir de la hora 12 y ceden a lo largo de varios días, ¿no?, por lo menos 2 semanas. Son 3 los modelos que vamos a revisar: el de la dermatitis de contacto, la hipersensibilidad y la reacción de tuberculina, ¿no? Son dos de los principales. Bien, entonces, como les comentaba, las 3 modalidades de la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, TH1, ¿no?, por activación TH1, la célula efectora va a ser el macrófago; TH2, la célula efectora del eosinófilo; y si es por el citotóxico, entonces el CD8 va a ser un reconocimiento específico de la célula que va a ser eliminada. Como les comentaba, estas reacciones tardan, ¿no? Más o menos se comienzan a notarse a partir de las 12 horas o más. El efector principal va a ser las células, quienes se van a encargar de que se realice la reacción y pueden ser mediadas por los linfocitos TH1 o TH2, ¿no? Y bueno, en los modelos experimentales se puede inducir la reacción transfundiendo las células sensibilizadas. El jueves no hay actividades académicas. Los alumnos que gusten pueden recuperar el seminario hoy y mañana. Bien, con respecto a la hipersensibilidad tipo 4, también es conocida como la hipersensibilidad retardada, ¿no? Ya les había comentado que con respecto a esto hay 3 modalidades. La primera depende de la activación del código TH1 y va a depender de la actividad del macrófago, ¿no? El macrófago, al activarse, va a liberar enzimas, va a liberar una serie de compuestos que destruyen tejido, y esa es una reacción citotóxica. La otra va a ser mediada por la diferenciación del tipo TH2, ¿no?, en la que la célula efectora va a ser el eosinófilo, como ya se lo comenté en la primera clase. Y el caso último es el del linfocito TCD8 activado, que va a ejercer